Como ya hemos dicho, la selección de un gráfico de control apropiado es muy importante en el mapeo de gráficos de control. De lo contrario, terminaríamos con límites de control inexactos para los datos. Si estamos trabajando con atributos, es decir, datos discretos, es importante que sepamos la diferencia entre los términos defectuosos y número de defectos. Hasta el momento hemos estado trabajando con el atributo binario conforme defectuoso. Por ejemplo, si un foco enciende o no enciende. Y ese es el tipo de datos relacionado a los gráficos N y P. En las siguientes sesiones trabajaremos con el atributo número de defectos. Por ejemplo, un televisor podría tener dos rayones en la pantalla, una terminal HDMI floja, que sería otro defecto, una entrada de audio que no funciona, sería otro defecto. Entonces estaríamos hablando de cuatro defectos, ¿verdad? Por ejemplo, cuatro defectos. Y aquí estaríamos hablando de conforme o defectuoso, ¿verdad? De un atributo binario. Para este tipo de atributos, ¿verdad? De número de defectuosos, nos resultará particularmente útiles las gráficas C y U. Cuando tengamos un tamaño de subgrupo constante, vamos a utilizar C, el gráfico C, y cuando tengamos un tamaño de subgrupo variable, vamos a utilizar U. ¿Por qué y cuándo utilizar el gráfico C? El gráfico C es uno de los gráficos de control de calidad que se utilizan para realizar un seguimiento del número de defectos en un producto de tamaño constante, mientras que el gráfico U se utiliza para un tamaño variable, ¿verdad? El tamaño variable de lote. El gráfico C se utiliza para determinar si el proceso es estable y predecible y también para monitorear los efectos de las mejoras del proceso antes y después de haber sido implementadas. El gráfico C se utiliza especialmente cuando hay muchas posibilidades de defectos en el subgrupo, pero el número real de defectos es menor. El gráfico C requiere que el tamaño de la muestra de cada subgrupo sea el mismo y que se calcule los límites de control en función de una distribución de Poisson. Existen cuatro tipos de gráficos de control para datos de atributos. El gráfico U es para el número promedio de defectos por unidad y el gráfico C es para el número de defectos. ¿Por qué y cuándo utilizar el gráfico U? El gráfico U es uno de los gráficos de control de calidad para monitorear el número de defectos por unidad, mientras, ¿verdad? Como dijimos, el gráfico C es para un tamaño de muestra constante. Debemos utilizar el gráfico U para monitorear la estabilidad del proceso a lo largo del tiempo y monitorear los efectos de las mejoras del proceso antes y después. Se utiliza cuando el tamaño de la muestra varía, como por ejemplo podría ser el número de comidas, las facturas entregadas cada día, ¿verdad? Cuando me refiero al número de comidas entregadas en un restaurante, por ejemplo. Calcula los límites de control en función de la distribución de Poisson. ¿Cuáles son los supuestos de los gráficos C y U? Hay tres supuestos. En primer lugar, la probabilidad de defecto es la misma para cada artículo. En segundo lugar, cada unidad es independiente de la otra. Y en tercer lugar, el procedimiento de prueba debe ser el mismo para cada lote. Y aquí tenemos las fórmulas para estimar el valor central y los límites superior e inferior tanto para el gráfico C como para el gráfico U. Obviamente es bueno que lo sepamos. Esto no lo vamos a calcular porque Minitab lo va a hacer por nosotros. Pero para el gráfico C, ¿verdad? El valor central va a ser igual a la sumatoria de los números de defectos dividido entre el número de lotes. Y el límite superior va a ser, como en todos los casos, ¿verdad? El valor central más 3 veces el sigma, ¿verdad? Que en este caso particular sería la raíz, ¿verdad? Del promedio de número de defectos. El límite inferior sería exactamente igual, el valor central menos 3 veces la raíz, ¿verdad? Del promedio del número de defectos, que también es el valor central, dicho sea de paso. En el caso, ¿verdad? De la gráfica U, vamos a estimar para cada uno, como recordemos que el tamaño del lote es diferente en cada caso, vamos a comenzar estimando, ¿verdad? Una U por caso. Es decir, sería igual, la U sería igual al número de defectos entre el tamaño de la muestra para cada muestra. Luego de eso, podríamos estimar una U barra, ¿verdad? Que sería igual a la sumatoria del número de defectos dividido entre la sumatoria del tamaño de la muestra. Luego de eso, podríamos estimar los límites superior e inferior, que sería igual, ¿verdad? Al valor central más 3 veces
sigma, que en este caso particular sería la raíz, ¿verdad?, de U barra, el valor central, dividido entre el tamaño de la muestra, entre la raíz, perdón, del tamaño de la muestra, y esta I que nos indica que va a ser para cada una de las muestras. Recordemos, en el caso del gráfico U, ¿verdad?, UCL y LCL, los límites no van a ser líneas, ¿verdad?, sino van a ser, como vimos anteriormente, van a ser como así, ¿verdad? Van a ir variando para cada caso porque el tamaño de la muestra es diferente en cada caso. Entonces, usted está dividiendo, es cierto, usted divide el valor central, que es el mismo en todos los casos, pero lo divide entre la raíz de NI, es decir, el tamaño de la muestra para cada caso, y por eso no va a tener una línea constante, sino una línea variable tanto para el límite superior como para el límite inferior. Prácticamente con esto les he presentado una breve introducción teórica para los gráficos CIU y a continuación en las sesiones posteriores vamos a aprender a elaborarlos en Minitab.